fuerte de palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Damos gloria al Señor por cuanto nos ha permitido estar en este lugar una vez más, adorando y bendiciendo su nombre. Es el único propósito. Como dice su palabra, si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, también para Él. Les voy a invitar que busquen su Biblia, Juan, en su capítulo 12, versículo del 20 al 26. Y ahí se busca Apocalipsis 5. Leeremos 4 versículos ahí, del 1 al 4. Aleluya. Capítulo 12, en su versículo 20 al 26, estaremos meditando la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por cuanto nos permite, ¿verdad?, estar predicando su palabra, cosa que no es fácil. Muchos temblamos porque no es cualquier cosa lo que tenemos que hablar aquí, pero al Señor le ha placido así, así lo haremos en obediencia. ¿Lo tiene, hermanos? Juan, del 20 al 26. 12, 20 al 26. ¿Lo tiene? Amén. La palabra la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y en la presencia de su Santo Espíritu. Amén. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Apocalipsis 5. Bendito sea Dios Todopoderoso. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Leemos hasta el 7, le vamos a leer, del 1 al 7. Y vi en la mano derecha al que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ore porque el Señor hable por medio de mis labios a su vida. Padre, te damos gloria, Señor. Te damos honra, Señor. Padre mío, a ti te ha placido, Señor, que sea yo esta hora, Padre, esta madrugada, Señor, impartiendo tu palabra, Señor. Permíteme, Señor amado, hablar de tu palabra, estudiar tu palabra, Señor amado, el cual, Señor amado, no soy nadie, pero a ti te ha placido, Señor. Permíteme, Señor amado, hablar tu palabra con la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Como siempre, Padre mío, yo te lo he pedido, Señor, con amor, con exhortación y también para edificación a cada aquel que va a escuchar, Señor amado. Abre el entendimiento, Señor, que todo aquel que escuche esta palabra, Padre mío, no sea solo oidor, sino también hacedor, Padre, que dé el fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. La gloria, la honra te pertenece a ti, Señor amado. Todo aquello que quiera moverse, Padre mío, reprendemos en el nombre que es sobre todo nombre, toda potestad, todo aquello que quiera moverse, Padre eterno, que quiera venir, Padre eterno, a evadir mente, Señor amado, venga usted abriendo, Señor, los corazones y las mentes, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Padre, te lo pedimos para la gloria de tu nombre, Señor.
Aleluya, puede sentarse. Aleluya. Bendito sea Dios. Cuando leemos, amado hermano, este versículo de Juan 12, el 20, dice que unos griegos iban a querer visitar a Jesús. Aleluya. Querían conocerlo, porque habían oído de muchos milagros, prodigios, habían oído que el Señor Jesucristo, dice la palabra que cuando su ministerio empezó a difundirse su fama alrededor de Israel, Jerusalén, Judea, Samaria, en Capernaum, todos los alrededores y también al mundo, porque ese Cordero que había de venir a la tierra a redimir su pueblo iba a ser no como alguien, como un rey que iba a venir como en aviones o en algo que iba a mostrar su poder, sino que estaba escrito que iba a venir, que el profeta Isaías dijo que iba a venir como un cordero. Amén. Queremos meditar esta palabra en un pensamiento, el cual el Señor nos ha regalado. Murió como un cordero, pero resucitó como el león de la tribu de Judá, Sí, Señor. como la raíz de David. Estamos meditando en este mes, que es la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él fue humillado, pero también fue exaltado y sigue siendo exaltado. Pero queremos meditar para que usted sepa la historia de cómo sucedió que este cordero había que venir a morir por usted y por mí. Amén. Y por aquellos, dice que nosotros somos rama injertada, pero tiene sus ramas que son naturales. Amén. Pueblo de Israel y el pueblo gentil. Pero antes yo quiero llevarlo al principio. Dice que al principio Dios creó los cielos y la tierra, pero dice también que creó también al hombre y a la mujer. Y por tanto que Dios creó, dice que entró el pecado. Adán y Eva pecaron porque desobedecieron al Señor, comieron de aquel fruto que se les había prohibido. La desobediencia. Por tanto, el Señor dice en Génesis 3 al 19, dice que por tanto que la mujer falló y engañó al hombre, le dijo que iba a tener, vamos a leerlo, Génesis 3, 19, para que usted vaya agarrando y no se me vaya a dormir, porque estamos viendo mucho, sé que estamos cansados, pero vamos a leer la palabra. Dice que enseñe conforme a la palabra para que en todo Dios sea glorificado. Génesis 3, del 13 al 19. Para que usted me vaya entendiendo de lo que yo quiero hablarle, este pensamiento. Y dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Del 13 al 19. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, ponga atención a este versículo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y la mujer dijo, multiplicaré, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor, y darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y mire lo que dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Oiga, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Podrá decir una mujer aquí que esta palabra no se cumple? Una mujer puede decir cuánto es el dolor que está diciendo el Señor, que dijo le dijo a la mujer que iba con dolores, iba a tener su hijo. ¿Se cumple la palabra del Señor, hermano? Hay quienes que dicen Dios no existe,
Pero si usted tiene hijos y duele es porque Dios lo dice en su palabra. ¿Y el hombre será que trabaja? ¿Será que el hombre trabaja? A veces no quiere trabajar, pero por culpa dice, hasta que vuelvas a la tierra, dice, porque de donde fuiste tomado, dice, ahí volverás. Del polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que por cuanto, dice la palabra, que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero desde ahí, desde el versículo 15, el Señor, Dios Jehová, empieza a decirle a la serpiente y empieza a decirle que iba a haber alguien que iba a, le dijo, pondría enemistad entre ella y su simiente, la mujer. Y usted sabe de quién estamos hablando, porque desde ahí el Señor empezó a decirle, el Señor a decir, por causa del pecado, entró el pecado al hombre, y entonces el Señor empezó a tratar para venir a redimir al hombre, porque todo va a volver a su normalidad. Dice que vamos a alcanzar la perfección del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Si por Adán entró el pecado, por Cristo Jesús somos vivificados. Por Adán somos alma, morimos en el pecado, pero por Cristo somos vivificados, alma viviente, por los siglos de los siglos. Y así como empezó todo, va a acabar todo. Así como hay un árbol de la vida, va a terminar también. Dice que el árbol de la vida estará para dar frutos, cada mes dará un fruto para la sanidad. Pero, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor? Aparte que vino a redimirnos de 3 maldiciones que nosotros teníamos 3 maldiciones que no podíamos vencerlas. Pero por medio de Jesucristo, nosotros podemos. Uno de ellos es el pecado. Por cuanto dice que entró el pecado por Adán y Eva, el Señor vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Dice el versículo 4 que Adán conoció a su mujer. Conoció es que tuvo relaciones. Y de esa pareja salió y dio luz a un varón que se llamaba Caín. Y de ahí tuvo uno que se llamaba Abel. Usted ya conoce la historia. Y los dos presentaron una ofrenda, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que los dos presentaron una ofrenda, pero solo a uno se le halló grata la ofrenda que presentó. Porque a Caín le dijo, a las puertas está el pecado. Por eso yo leí este versículo de Juan 12, del 20, y el grano que da el fruto, pero eso va a ser a mediados del mensaje que vamos a estar meditando. Pero entró el pecado y estaba más en problemas el hombre, porque ya no solo era que había pecado, sino que estaba matando de su propia simiente, de la propia humanidad se estaba matando uno al otro. Vino el Señor y empezó, dice que en Génesis entró el Señor por medio de Abel, halló buena ofrenda. Pero no pasó solo ahí. Dice en Génesis que 22 que el Señor pidió a un hombre que se llamaba Abraham para sacrificar a un hijo unigénito, el cual dice la palabra, lo vamos a leer para que esté, no me está creyendo mucho, pero vamos con la palabra para que me vaya entendiendo. Aleluya, así no se me va durmiendo también. Génesis 22, del 1 al 19. Vamos a leer la Biblia, ya que no le hemos leído mucho, la vamos a leer, hermano. Hoy vamos a leer bastante la palabra. No se preocupe, que aquí el que tiene que ser glorificado es el Señor. Aleluya. Génesis 22, del 1 en adelante, al 19. Para que usted me vaya entendiendo de lo que queremos hablar. Así no se me duerme, como le digo, yo de aquí estoy viendo muchos que están durmiendo ya. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra, aconteció, dice, versículo 22, del 1 en adelante, al 19. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos nosotros. Y como Abraham la leña y tomó Abraham Y volveremos a vosotros. y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fue ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Oiga lo que le está diciendo para que usted vaya entendiendo. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, mire quién estaba ahí. Entonces, ¿quién estaba ahí? El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no te rehusaste a tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. ¿Quién fue que le dijo? El ángel de Jehová, ¿verdad? Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en sus simientes serán benditas y todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Usted decir, este hermano está leyendo bastante. No se preocupe, que yo lo que quiero es que a usted se le meta cuál fue el sacrificio que el Señor hizo por usted y por mí. Por eso lo estoy llevando desde atrás, todo lo que sucedió, para que usted entienda. Hay muchos que ya entienden, pero hay muchos que son nuevos y todavía no entienden lo que el Señor ha hecho. Para que si a un cristiano se le mete esto, yo sé que el Señor va a empezar a tratar con sus vidas, ¿verdad? Dice esta palabra que aconteció que Jehová Dios le dijo a Abraham que llevara a su hijo para sacrificarlo. Aleluya. Usted ya sabe quién fue crucificado. Dice que le dijo que en obediencia a él se movió y se fue al lugar que se llama Moriah para llevar a su hijo. Y al tercer día dice que él volvió a ver, dice, y al tercer día Abraham volvió sus ojos al lugar de lejos, dice. Al tercer día, ¿qué sucedió? Resucitó. Pero ¿qué pasó? Dice que en el versículo: llevaba a Abraham la leña para el holocausto y sobre todo su hijo Isaac. Lo tomó y dice que lo ató y estaba listo. Pero dice la palabra que vino del cielo una voz cuando Abraham iba a degollar a su hijo para sacrificarlo. Estaba listo la leña y el fuego. Dice que el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Ya estaba ahí el ángel de Jehová, el Señor. ¿Usted cree que no se compadeció al ver a aquel muchacho que lo iban a sacrificar?
para venir a redimir a esta humanidad, para venir a salvarlo a usted y a mí. Desde ahí el Señor Jesucristo empezó, para que usted me vaya entendiendo lo que el Señor empezó a ver, porque era necesario que viniera el Señor a redimir a su pueblo, porque estaba escrito, no solo desde Génesis, sino que por medio de los profetas empezó el Señor a profetizar que iba a venir a morir uno como cordero, a redimir, porque el precio que había que pagar por usted y por mí era muy alto. Aleluya. No era cualquier cosa que había que pagar, era de alguien que no estuviera sin mancha, sin pecado, alguien que no es de esta tierra, sino que es del reino de los cielos, el Hijo amado. Pero dice la palabra que cuando se le dijo a Abraham que llevara a su hijo, estaba listo cuando el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Abraham, Abraham. Y le respondió: heme aquí, Señor. Dice que le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, dice, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no te rehusaste a darme tu hijo unigénito. ¿Y qué es lo que le prometió el Señor ahí? Abraham es el padre de la fe. Dice la palabra del Señor que es el padre de la fe. Dice en Hebreos 11 que por la fe Abraham ofreció sacrificio, ofreció a su hijo. Dice que ofreció por fe. Por fe, por eso es el padre de la fe. Y por esta promesa que le hizo el Señor aquí a Abraham, usted y yo estamos aquí, por fe, porque se le había prometido, no por la ley, sino por gracia, porque Cristo vino a redimirlos, a usted y a mí. Pero no pasa ahí, dice que en Éxodo 12, vamos a leer también para que no se me duerma. Aleluya. Éxodo 12. Este trae pocos. Éxodo 12, para que usted vaya viendo para que usted vaya viendo cuál es el poder que tiene la sangre del Cordero. El 13. Aleluya. El 12, el 13. Versículo 12, el 13 adelante. ¿Y qué dice el 13? ¿La tiene? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y posaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraré como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. ¿Qué dice 12:12? Yo pasaré aquella noche por tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Oiga bien, hermano. ¿Qué es lo que pusieron? Dice la palabra del Señor, que le había dicho el Señor que iba a venir una plaga. ¿La sangre de qué era? Del Cordero. La sangre del Cordero dice que iba a pasar, pero todo aquel que tuviera esa señal, que tuviera la sangre en las puertas y en las ventanas, dice que no le iba a suceder nada. Y para que vea el faraón de Egipto, dijo el Señor, ni aún los perros de los israelitas morirán, dijo. Así dice la palabra aquí. Ni aún los perros iban a morir, ni los animales, por cuanto eran hijos de Dios, del pueblo de Israel. Solo el pueblo de Egipto iba a ser, dice que los primogénitos iban a morir. Los primogénitos es el primer hijo de una familia que había en el pueblo de Egipto. Pero si usted ve cuánto el Señor va tratando, cómo el Señor va tratando, porque el tema se llama la humillación y la exaltación. Por eso el tema se llama
murió como cordero, pero resucitó como el león de la tribu de Judá, como la raíz de David. Por eso lo estoy llevando acá, para que usted lea y me vaya entendiendo lo que yo le quiero hablar. Pero aparte de ahí, tenía que salir. Dice la palabra que después de que Isaac, dice que y Esaú, la primogenitura, peleó la primogenitura con Jacob. Y dice que a Jacob se le dio la primogenitura. Pero dice la palabra del Señor que a Jacob le nacieron 12, de cual dijo el Señor que iba a venir las 12 tribus de Israel. Y si usted es lector de la Biblia, ¿cuántas tribus han vuelto ahora? Dice la palabra que solo han vuelto 2 de las 10. Pero estaba escrito que cuando recibe la bendición Jacob, iban a nacer las 12 hijos. Pero el Señor va tratando, porque para que este cordero viniera a morir por usted y por mí, no iba a ser fácil tampoco, porque el diablo ya sabía, porque Dios le había hecho la guerra desde el principio. Le dijo por cuánto de la simiente de la mujer saldría y estaría en enemistad. El enemigo sabía que iba a salir. Pero ¿qué sucedió? El Señor empezó a tratar. Porque si Satanás empieza a saber que del mismo pueblo, el Señor va tratando con ambos pueblos, con gentiles y con el pueblo de Él también. Porque ¿de quién nace ese hijo llamado Judá? Si usted es lector, dice la palabra que ese hijo de cual viene la tribu, dice que el león de la tribu Judá viene del hijo, un hijo que es llamado Judá. Pero ese hijo le nació a una mujer que no era amada, a una que no quería, Jacob. Dice que trabajó 7 años, de ahí trabajó por la otra, 7 años por Raquel. 7 años trabajó por Raquel, pero le dieron a la que no quería. Y dice el Señor, y el Señor mire cómo va tratando, empezó a trabajar con el pueblo gentil también, con aquella mujer Lea. Le nacieron 6 hijos. Usted que no puede tener hijos, no se preocupe, que el Señor las abre y las cierra, las matrices. Porque a Raquel tuvo uno, pero le cerró la matriz hasta que tuvo el último, a José. Si usted es lector, usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? A José, pero dice la palabra del Señor que de Lea le nacieron 6 hijos, perdón. Y de ahí nació uno del cual iba a salir la genealogía de Jesucristo, del Cordero de Dios, el cual se está profetizando en esta palabra, cuando el Señor empezó a decirle que de la simiente de la misma mujer estaría en enemistad y empezaría a salir alguien que vendría a redimir su pueblo. Por medio de Moisés le habló también. Dice la palabra que vino tratando el Señor con una mujer que se llamaba Tamar, otra se llamaba Raab, otra Ruth. Y dice que, como dice la palabra ya, que dice que es el león de la tribu Judá, pero también es la raíz de David. Y estaba profetizado también que de la casa de David saldría la raíz de David, el Jesucristo, el unigénito. Pero también dice que el Señor vino a redimirlo a usted y a mí del pecado, de la maldición. El primero es el pecado, cual dice Isaías 53. Vamos a leerlo también para que no se duerma. El último. Gloria a Jesús, Isaías 53, para que me vaya entendiendo. Usted puede decir, aquí el que va a ser glorificado al Señor, no se preocupe, yo solo mi boca está usando el Señor para que usted entienda. Aleluya. Ya después no lo voy a poner a leer mucho, hermano, ahorita para que usted entienda. Aleluya. Dice, mire, pues lo vamos a leer hasta el 8. ¿Lo tiene? Desde el 1 en adelante dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, dice, oiga, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aleluya. El profeta Isaías ya está profetizando. Lo que empieza a hablarse en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Jueces, lo que se empieza a hablar de David también en el libro de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, en Samuel, todo eso, el profeta Isaías. Estoy hablando de las profecías más claras para que usted vaya entendiendo de cuál es el sacrificio, de que ese cordero ha venido, que ha venido a hacer por usted y por mí, para que no tengamos en poco lo que el Señor ha hecho por usted y por mí. Despreciado, dice, azotado. Cuando se dijo que él venía a redimir al hombre del pecado, de la enfermedad, de 3 maldiciones y de la muerte, esta palabra se cumple cuando dice el profeta Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No habló por sí mismo, sino por el Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Y 3 son los que dan testimonio, dice, en el cielo y en la tierra: el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y el que no cree en los 3, dice, los 3 poderosos, es anticristo. Así que hay que creer, hermano. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el renuevo de delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, dice, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Aleluya. ¿Conocemos nosotros a nuestro Señor? No le vemos, pero le sentimos. Así como Rebeca, así como el criado llevó a buscar a esposa para Isaac, así nosotros no conocemos a nuestro amado. Dice que nuestro amado es distinguido entre 10,000. Nuestro amado es hermoso. Dice que no hay parecer en él, pero dice que no le vemos el atractivo para que le deseemos. Y su amada le desea día con día. Usted y yo le deseamos verle un día. Porque así dice que así como nosotros, así como hay un Adán que es en el pecado, hay un Cordero que vino a redimirlo a usted y a mí, para que un día, así como la tierra gime por ser redimido, así nosotros también gemimos por el Espíritu, para ser redimidos en aquel día. Porque todo volverá a la normalidad, como le dije. Todo va a volver como al principio. Dice que para el milenio no habrá quien muera de pecado. El hombre que tenga pecado de 100 años será maldito. Dice que no habrá enfermedad, no habrá muerte, estará de vacaciones por esos 1000 años. Pero usted no se preocupe, porque a veces nosotros tenemos miedo hasta cuando vemos un muerto aquí o cuando vemos un muerto. En la carne nos entristecemos, claro, pero el Espíritu sabemos que si morimos, morimos para Cristo, pero si vivimos también para Cristo. Nadie quiere morir. ¿Quién va a decir que quiere morir? ¡Aleluya!
Pero cuando andamos en el Espíritu hay veces que el alma gime y quiere ser restaurada ya para que nosotros vayamos ya con Cristo Jesús. Porque dijo el Señor, yo soy el camino, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Dice que el que esté muerto, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en Él, el que vive y cree en Él, eternamente vivirá. Gloria a Jesús. O sea que en Él no hay muerte. Y usted no se preocupe porque Él ha prometido, hay 2 resurrecciones también. Y está el rapto en la iglesia, dependiendo en cuál usted y yo queramos, es dependiendo del esfuerzo. Porque esto con día se vuelve más, el enemigo ataca más. Pero nosotros hemos entendido que no lo hacemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, las regiones celestes, dice. Pero no vamos a pelear con armas carnales, sino en el espíritu, con la oración, con el ayuno. Por cuanto decía el Señor, velad en todo tiempo para que seas hallado digno de escapar. Si dijo velad en todo tiempo, no es solo hoy, mañana, en todo tiempo, día con día. ¿Verdad? Entonces dice, sin atractivo, despreciado y desechado fue. Esto se cumple cuando Él fue llevado al matadero, como un cordero, dice, fue llevado al matadero. Despreciado, escupido, azotado. Dice la palabra que en una ocasión lo tenían, dice, lo llevaron ante Pilato, dice que lo estaban azotando y le decían, profetiza quién te pegó. ¿Usted cree que el Señor no sabía quién le había pegado? Y le daban bofetadas, dice que le decía, profetiza quién te pegó. Gloria. ¿Usted cree que cualquiera, tal vez algunos de nosotros soportamos todo eso? Yo le aseguro que con una bofetada que nos peguen decimos, empezamos a insultarle, le podemos decir hasta de qué se va a morir. Pero por amor a usted y por amor a mí, Él se humilló hasta lo sumo. Que el Dios mismo, el Padre, no se escatimó para dar a su Hijo unigénito. Nadie daba nada por usted y por mí. Nadie daba nada por usted y por mí, pero hubo alguien que dijo, yo iré, Padre, por aquellos que viven sin ti, por aquellos que viven sin paz, por aquellos que ya están destituidos de tu gloria, por aquellos que son reos a la muerte eterna. Pero de esas 3 maldiciones vino el Señor, de la muerte, de la enfermedad y del pecado. El Señor ya la venció. Y venció al enemigo también, el enemigo más común, que es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda a esta hora. Ese es el enemigo más común. Pero hay que entender de que este cordero iba a ser inmolado, iba a ser azotado, escupido. Dice que llevaba la cruz pesada, caía. Quizás nosotros hasta los hacemos el desmayado ahí para no seguir, pero el Señor dijo, yo he venido a cumplir algo que el Padre me ha enviado. El Padre lo envió a hacer una voluntad. Así como nosotros estamos para hacer la voluntad del Señor, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las viejas pasaron, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, también las viejas que teníamos antes, o los hombres que tenía, cualquiera. Todas las cosas son hechas nuevas. Ya los rudimentos, cositas que al Señor no le agradan, aquí las dejamos, ¿verdad? Pero más adelantito, ahorita para que no se me duerma, más después, un poquito más. Venía el cordero, ¿verdad? Y dice la palabra que lo llevaron donde Pilato, y dice que no le hallaron culpa. Lo llevaron donde los sumos sacerdotes, porque a él no le gustaba cuando dice la palabra que aquí se cumplen las enfermedades. Aparte que el Señor del pecado dice, ¿quién es este que tiene potestad para quitar pecados? Cuando le dijo a aquella mujer, para que veáis, le dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad para quitar pecados y para salvar. Le dijo, levanta, toma tu lecho y anda, le dijo. ¿Ah? A ese Cristo al que usted y yo adoramos. Aleluya. Santo. Aleluya.
Y empezó a sanar el Señor, dice, y aquellos sumos sacerdotes más enojados. Porque el Señor se empezó a difamar la fama del Señor. Porque para ese tiempo no había ni televisión, ni anuncios. Se difundía porque el Señor, al ver los grandes milagros y prodigios que hacía, dice la palabra que en una ocasión iba una mujer llorando, dice la viuda de Naín, por su hijo. Y tanto era el llanto, dice, que le dijo, no llores. Y dice que lo resucitó el Señor. A ese Cristo al que usted y yo adoramos, que resucita y sigue resucitando muertos. Muertos en vida y muertos que han muerto físicamente también. Porque el Dios que usted y yo tenemos es el Dios de lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Él es posible. ¿O no lo cree, hermano? ¿Dónde estaba usted y yo? Dice la palabra. Dice que mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Usted y yo estábamos muertos en el pecado. Si usted me pregunta a mí, quizás como pueden decir, como decía el profeta Juan, raza de víboras, así como le decía, éramos alacranes, pero hoy somos hijos de Dios para darle la gloria y honra de Dios. O usted era una ovejita que no hacía nada. No, usted no era una ovejita que era obediente. Entonces, si el Señor murió por usted y por mí, porque estábamos muertos en el pecado, estamos destituidos de la gloria del Señor, pero el Señor ha venido a darnos vida y vida eterna. Pero dice la palabra que del pecado y de la muerte, Isaías 61 dice, por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová para venir ¿a qué? A los afligidos, a los angustiados. Dice que vino a todo aquel que estaba enfermo, al endemoniado. Dice que Él vino a abrir apertura de cárcel, a anunciar las buenas nuevas. Buenas nuevas es el Evangelio. Por cuanto cuando Él empezó a predicar dijo, por tanto dice, arrepentido, convertido y cree en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Este cordero no vino como para haciéndose, resucita muertos, que yo resucito muertos, que los demonios salen y tiemblan, que yo sano. ¿Qué decía el Señor? No le digas a nadie. ¿Por qué? Porque Él venía a hacer la voluntad de su Padre, de nuestro Padre. Venía a hacer la voluntad de nuestro Padre, para que se cumplieran las Escrituras. Y cada palabra que el Señor, hasta cuando Judas lo entregó, decía, para que se cumpla la palabra. De todo lo que me diste, para que se perdiera solo el hijo de perdición, el cual estaba profetizado, que le iba a entregar. Dice que comía con él, pero de su calcañar, que el calcañar aleluya. Resulta ser que cada profecía se cumplió cuando el Señor vino a esta tierra. Cuando el profeta Juan empezó a decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Con su sangre, venimos desde Génesis, con su sangre. En Apocalipsis dice que le han vencido con la sangre del Cordero y el testimonio de Jesucristo. Porque así como aquellas ventanas se puso la sangre del Cordero, así usted y yo espiritualmente tenemos esa sangre que nos cubre. Y es por eso que ningún principado, ni demonio, ni el propio Satanás puede tocarnos si Dios no se lo permite. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Pero dice la palabra que fue llevado ante Caifás, ante los sumos sacerdotes, ante Pilato, y no le hallaban culpa. Pero dice que lo mismo decían. Dice que daban, decía el César, que él tenía, siempre soltaban a alguien para la Pascua. Y dice que aquel pueblo empezó a decir, dice que había uno que se llamaba Barrabás, que era ladrón, imagínense. Y empezaron a decir, ¿a cuál quieres que te suelte? Dice la palabra que empezaron a decir, a Barrabás. Y a Jesús, crucifícale.
Se cumple la palabra que dice, como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. El Señor no, por amor a usted, por amor a mí, el Señor no abrió su boca, caía, pero Él se levantaba. ¿Cuántas veces nosotros tiramos la cruz? Porque el Señor dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Porque todo aquel que quiera hallar su vida en este mundo, la perderá. Pero el que pierda su vida, dice, a causa de mí, Cristo Jesús, y a causa del Evangelio, la hallará y eternamente. Esos rudimentos, esas cositas, ese sacrificio que el Señor hizo por usted y por mí, es de irlas dejando ya. Hay cositas que hay que ir dejando. De 5 años en adelante, de 5 años para abajo, todavía, ¿verdad? Dejemos para los nuevos. Pero ya si tenemos 5 años en adelante, ya hay que ir dejando cositas que al Señor no le agradan. A veces decimos, no sabemos orar. Tal vez para el Facebook, sí, 2, 3 horas tenemos para estar en el Facebook. Aleluya. Las redes sociales. No nacimos con redes sociales, hermano. Y estas son las redes sociales de nosotros, miren. Dice que este es el pan que descendió del cielo, porque dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene del cielo. Y este es el pan que descendió del cielo. ¿Verdad? Usted tiene, y lo vuelvo a recalcar, usted tiene un espejo, el alma tiene un espejo, su cuerpo tiene un espejo. Pero ¿cuántas veces se mira al espejo espiritual usted? ¿Qué es la palabra? Porque la palabra es lo que endereza, lo que, si usted va medio así torcido, usted anda solo viendo partidos de fútbol y novelitas, es la palabra que lo va a poner. Porque no me diga que las novelas son de Dios, porque dice la palabra que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Si allí solo mentiras, dice, engañar los hombres, enseñan. Solo hacer mentiras, lloran de mentiras, matan de mentiras. O sea, me va a decir que eso no viene por fe. ¿Verdad que sí? Hay que ir dejando esas cositas, hermano. Dejar de ver a la señorita Laura, otra mentirosa, ¿verdad? Aleluya. Son cosas que al Señor no le agrada, hermano. No tengamos en poco lo que el Señor ha hecho. Usted puede decir, hermano, no, es que son las cosas más comunes. Mire, hermano, yo le aseguro que si usted o yo miramos la televisión, perdemos 1 hora o miramos las redes sociales, en esa hora podemos meditar en la palabra, podemos ser llenos, porque usted no sabe. El Señor dijo, velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Hermano, esto no es un juego. El Señor en cualquier momento puede venir, sea la muerte o sea el Señor que venga. Usted y yo tenemos que estar listos. Perfectos no somos, pero eso el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Usted no ha sido cristiano para llevar sus cargas, el Señor las va a llevar, porque el Señor lo ha prometido. Deposita en mí tus cargas y lleva mi yugo. El Evangelio lleva mi yugo, pero deposita tus cargas en mí. Hace poco yo estaba orando, hace mucho, como una semana, y de repente yo estaba orando y llegó una presión, y oraba yo y le decía, como a las 2 de la mañana me desperté y le decía, Señor, ayúdame porque no puedo, ayúdame. ¿Qué es esto? Algo bien fuerte. Y el Señor instantemente puso así en mi corazón y dijo, ¿qué le dijo David a Goliat? ¿Sabe usted qué le dijo? Tú vienes con espada y jabalina, pero más yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo empecé a decir, yo no sé quién eres, pero yo empecé a decir, yo en el nombre de Jesús vengo y te reprendo en esta hora. Y hermanos, empecé a sentir la presencia del Señor, empecé a sentir aquello que se fue. ¿Por qué? El Señor instantemente me decía, ¿qué le dijo? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David era pequeñito, pero aquel gigante era grande. Pero aquel no iba peleando con la carne, no alegando, no hablando del hermano, sino que orando, en oración, en el ayuno, con armas espirituales.
Dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y llevando, dice que todo pensamiento, llevándolo cautivo al Señor. Por tanto, dice, hay que revestirnos con la armadura siempre. Hay que estar revestidos siempre con la armadura. Porque si usted deja de creer que es algo, se quita el casco. Y si usted no tiene la coraza, si usted no tiene esa coraza, no está cubierto, va a venir cualquier dardo del enemigo, va a entrar en usted y en mí. Pero hay que estar revestidos. Pero dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo, estaba escrito que todo esto tenía que acontecer. Fue escupido, amolido, y llevó nuestras enfermedades. El pecado empezó a perdonar pecado, empezó a sanar enfermos y empezó también a resucitar muertos. Dice la palabra del Señor que había un hombre que era muy amigo íntimo del Señor, pero él estaba en otro lugar. Dice la palabra que murió, Lázaro. Y dice que cuando tenía 2 días, dice que llegó su hermana y le dijo que estaba enfermo y que su hermano estaba muy mal. Y dice que el Señor le dijo, solo duerme. Pero dice que pasado 4 días, el Señor fue caminando y llegó hasta aquel lugar donde estaba Marta. Y dice la palabra que le salió Marta y se le arrodilló. Hoy no es como arrodillársele a un santo. Es el único que en la Biblia dice que se le arrodilla a la gente y nunca dijo, párate. Porque a Juan dice que el ángel le dice, no te arrodilles ante mí porque yo soy consiervo tuyo. Adórale al Señor porque de él es esta profecía. Es el único al cual se le arrodillaban y nunca dijo, levántate, porque yo no soy nada. No, él es aquel, el Hijo de Dios, el cual se le da la honra y la gloria. Entonces dice la palabra que murió Lázaro y Marta le salió al encuentro y le dijo, Señor, llorando, mi hermano ha muerto. Y le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que el enemigo nos ha atacado? A veces sentimos que el Señor no está con nosotros, pero Él ahí está, solo está viendo cómo nosotros nos movemos. Como aquel siervo Job, el Señor lo probó, pero ahí estaba el Señor viéndolo. A veces se vuelve la lucha, no es fácil la lucha, pero el Señor nos ha dado armas poderosas en Él. Si nos ha dado armas poderosas, ¿cuáles son esas armas para usted? Esas armas son por medio de la palabra que el Señor dice que nos ha dado la revestidura para que peleemos contra el enemigo día con día. Porque el Señor dijo pues que aprendiéramos de Él. Todas las cargas las pusiéramos sobre Él y entender que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, ni creernos que porque se sanó alguien es porque nosotros creemos grandes. No, es porque el Señor es grande en amor y misericordia. El Señor es grande para con nosotros. Hermano, como el Señor dio su vida, dice que lo amarraron, dice, ante dice que le daban con un azote. Imagínese usted, vaya usted vaya a su imaginación, el Señor amarrado con algo. Dice que fue amarrado en un poste y lo azotaban y lo fueteaban y le decían, profetiza quién te está pegando. Pero el Señor no dijo nada, enmudeció, no abrió su boca, nunca soltó la cruz. No como nosotros que a veces queremos dejar la cruz, queremos dejar de venir, de congregarnos, queremos dejar de venir a la iglesia, queremos dejar a Cristo. Aleluya. Pero dice que aquel que se avergonzare de Él se avergonzará también allá en el cielo. El que me negare en la tierra, yo le negaré en el cielo también. No queremos ni predicar la palabra allá afuera a los amigos. No queremos dar testimonio a nadie. Hermanos, hay que entender una cosa.
Si el apóstol Pablo dijo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué le dice a usted esa palabra, a usted y a mí? Que tiene que morir. Por eso nos vamos a ir, ahora sí, a Juan, para que no se duerma. Vamos a leer también para que, nuevamente. Usted no se preocupe, hermano. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Ya vamos a ir concluyendo, hermano. Dice la palabra que había unos griegos que después de que se había dicho que el Señor había resucitado a Lázaro, lo buscaban a Lázaro para matarle también. Porque a causa de la resurrección de Lázaro empezaban empezaban muchos a convertirse al Señor. Entonces dice que decidieron matar a Lázaro también, no solo a Jesús. Pero en este versículo 23, 12-23, es donde yo quiero llevarlo. Dice la palabra en el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Había llegado la hora de que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado, de que Dios iba a ser glorificado por medio de su Hijo, porque en cada cosa que el Hijo le pedía, el Padre hablaba desde el cielo: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y decía también, te glorificaré ahora y siempre, como te he glorificado, te glorificaré. Cuando le habló a Lázaro para que reviviera, le dijo: Padre, yo he dicho esto no por mí, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo he dicho por causa de los que están alrededor, porque eran muchos. Y dice que todos esos se convirtieron al Señor. Pero había llegado la hora en que el Hijo del Hombre iba a ser crucificado. Y dice que de cierto, dice, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Usted puede decir, el que ha sembrado sabe que si usted no siembra un grano de maíz y lo siembra en la tierra, no va a dar fruto. Así es el cristiano. Si no muere en la carne y le da cabida al Señor para que venga a Él a morar, cositas que las zorras pequeñas, dijo el Señor, que habían que atarlas porque son las que perjudican. Zorritas pequeñas, cositas pequeñas que a usted le parecen pocas, pero el Señor dijo que son las que molestan. Ese grano tiene que dar fruto. Dice que lleva mucho fruto. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Vino a enseñarnos el camino. Estamos en la verdad. Iremos a la vida eterna con Él, porque Él nos ha prometido que vamos a ir con Él. Nos ha venido a enseñar el camino y también la verdad. Estamos en la verdad, que es Cristo Jesús. Pero un día vamos a ir a la vida eterna. Dice que el que vive en Cristo vive dos veces, porque vive, el Señor lo dijo, el que muere y cree en mí, vivirá eternamente. Y aún el que esté vivo, dice, y cree en mí, nunca jamás morirá. O sea que usted y yo estamos vivos dos veces, en la carne y en el espíritu, porque al solo que esta carne muera, esto físico, pero lo espiritual. Porque dice que no es el grano de trigo, dice el apóstol Pablo, hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. El cual el cuerpo que nosotros tenemos en el espíritu es en el Señor Jesucristo. Por Adán morimos en el pecado, pero en Cristo somos vivificados. Pero yo le voy a decir que empezó a decir, dice la palabra que fue llevado al Señor, fue crucificado, pero cuando llegó, dice que llegó a la cruz, fue crucificado, y él dice la palabra del Señor que dijo: Padre,
En tus manos encomiendo mi alma, mi espíritu. Y dijo, consumado es. Cuando él dijo, consumado es, estaba en el cielo dándose ese trompetazo, que la obra estaba hecha. Que la iglesia que él había venido a comprar con precio ya estaba funcionando en pies. Pero por eso dice el Señor, a hoy él está como acusador. El enemigo está como acusador. Pero si el enemigo es acusador, él es nuestro abogado. Dice que se viste como un ángel de luz, pero él es el ángel de Jehová. Dice que él es nuestro enemigo, pero Cristo Jesús es nuestro amigo. Dice que él es tinieblas, pero Cristo Jesús es la luz. Satanás es muerte, pero Cristo Jesús es vida. Dice la palabra que él es el príncipe de este mundo, él es el príncipe de los universos. Dice que él es sequedad, soledad, pero Cristo es el agua en medio del desierto. Dice que él es el Dios de este siglo, pero él es el Dios de los siglos de los siglos. Dice que él es injusticia, él es justicia. Dice que él es un juez malo, dice que él es el juez justo. Dice que se cree rey, pero nuestro Señor es rey de reyes y señor de señores. Dice que se cree el hombre fuerte, pero su nombre es Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, el varón de guerra, el poderoso gigante, el fuerte y valiente, el que va con usted y conmigo, en medio de las angustias, atribulados, azotados. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:35, que nos separará del amor de Cristo, sea hambre, destrucción, angustia, la vida, la muerte, principados, ángeles o potestades. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Si hemos creído en Cristo, no debemos de temer a nada, porque Cristo es la vida, es la resurrección. Dice que si Él tiene huestes de maldad, Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Dice que anda como un león rugiente. ¿Qué dice la palabra en el versículo 5? Dice la palabra del Señor que empezó un ángel en el cielo diciendo: ¿quién será hallado digno de abrir los sellos y de abrir el libro? Dice la palabra que había un ángel que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién será hallado digno de abrir los sellos? Y déjeme decirle que cuando aquellos empezaron a buscar el cuerpo de Cristo, empezaron a buscar, dice que María Magdalena empezó a buscar el cuerpo de Cristo y se le aparecieron dos ángeles y empezó a decir los dos ángeles: ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Porque dice la palabra del Señor que cuando el Señor dijo consumado es, se dio el trompetazo de que aquel que había de venir a morir como un cordero, pero había de resucitar al tercer día, porque él había dicho que edificaría su templo al tercer día, y así se cumplió en la palabra cuando él dijo consumado es. Ahí se dio el trompetazo, que es el ángel que decía: ¿quién será hallado digno de abrir los sellos? ¿Y quién será hallado digno? Y dice la palabra del Señor que Juan se halló entristecido y empezó a decir: ¿quién será hallado digno? Y dice que Juan se entristeció porque nadie se hallaba en el cielo y la tierra ni aún de mirar el libro. Pero usted no se preocupe, porque nosotros ya sabemos y hemos visto la revelación que el Señor ha dado al siervo Juan cuando él dijo: ahí el Cordero de Dios, la raíz de David, el león de la tribu de Judá. Él ha vencido. No temáis el que mata el cuerpo, no temáis el que mata el cuerpo, sino teme aquel que puede matar el alma y el cuerpo. El único es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que se le dio dado, humillado fue, azotado fue, pero lo humilló, el Señor mismo lo envió, pero él fue molido por nuestras rebeliones, pero aún así el Señor se dio por usted y por mí. Aunque nosotros fuéramos pecadores, Él se dio por usted y por mí. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé si usted agradece, hermano, lo que el Señor ha hecho por usted y por mí.
Esta palabra a mí me ha hecho llorar muchas veces cuando recuerdo cómo el Señor fue azotado. Cuando el Señor fue azotado, cuánto, humillado. Pero hoy Él es exaltado. Y ante Él dice que toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Rey de Reyes, señores, para honra y gloria a Dios Padre, porque a Él se le ha dado el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la gloria. A Él se le ha dado la potestad del cielo y la tierra. Y Él dijo: y le doy potestad de hallar serpientes y escorpiones. Por tanto, id y predicar el Evangelio, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas aquel que no creyere ha sido condenado. Ese es el precio, creer en el Hijo de Dios, porque Él ya murió. Ese es el único que tenemos que hacer, vivir en obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. Pero es necesario que usted y yo empecemos, que ese grano empiece a dar fruto. Porque si ese grano, dice, ese grano no cae a tierra, no muere. Pero si cae a tierra, muere. El Señor se dio por usted y por mí. Él venía, cayó a tierra, pero ese grano dio fruto al 100 por 1. Tenemos que dar nosotros al 30, al 60 y al 30, al 100 por 1, ese fruto. Es necesario que usted y yo muramos en la carne. A veces la carne nos domina, pero el Señor es grande en amor y misericordia. Dice que nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Que el Señor les bendiga, hermanos. Creo que no hay amistades, ¿verdad? Y no perdamos de vista lo que el Señor